Si tenéis el ordenador, iremos abriendo algún archivo que otro, ¿de acuerdo? De los que yo os he dejado aquí, que tenéis por ahí. Bueno, ahora os iré indicando. Vamos a, en particular, donde habíamos dejado colgado esto, que es lo del teorema de Leibniz-Reynolds, el teorema del transporte de Reynolds, ¿de acuerdo? Fue donde lo habíamos, que había escrito ahí, continuará el próximo día. Bueno, podéis en particular abrir donde está. Déjame ver. Aquí. Está un poco desordenado esto, ¿no? Si tenéis ahí el ordenador, podéis abrirlo, que es lo que voy a hacer yo, para mostraros, para seguir la explicación. Y así está bien que tengáis vosotros también delante de él. ¿Qué es este? Bueno, de acuerdo. O sea que nos habíamos quedado, y lo aplicaremos a... Vamos a ver de qué trata, que es una herramienta también muy útil. ¿En qué nos habíamos quedado? Vamos otra vez aquí. Nada, fue una pequeña indicación, no hicimos mucho. Vamos a ver. Este teorema del transporte de Reynolds, ¿en qué se basa? No es nada más que pensar en un teorema fundamental de la integración de Leibniz, ¿de acuerdo? Vamos a pensar qué es lo que ocurre en una dimensión, para un escalar, ¿de acuerdo? Un campo escalar en una dimensión espacial y en el tiempo. ¿Bien? A ver si lo entendemos en una dimensión, y esa es mi intención. Si uno lo ve, lo comprende en una dimensión, luego el rollo, es verdad, la expresión para, en general, en 3 dimensiones, su forma, ¿no?, un poco así rara, pierde esa, digamos, ese miedo, porque uno ya ve y comprende qué es lo que hay ahí detrás. En una dimensión es fácil de expresar y lo único es darle el salto de 1 a 3 dimensiones, ¿vale? Si lo entendemos en una, yo creo que la vais a pillar en 3 sí o sí. Vale, muy bien. Entonces, ¿de qué partimos? Partimos, bueno, desde el punto de vista matemático, que luego lo aplicamos a la física. Partimos, pues aquí tenemos el teorema partamos de una función, que pone aquí, un escalar, porque lo estamos haciendo lo más fácil. Eso podrá ser luego, no tiene por qué ser un escalar, puede ser un vector, puede ser una matriz, un tensor, puede ser... Pero como todos ellos están formados por escalares, pues es tan sencillo como decir, si lo entiendo para un escalar, lo voy a entender para cualquier otro objeto. Bueno, tenemos una función escalar en una dimensión espacial y una temporal, x de t, ¿no? Bien, y en el archivo, hombre, algo tengo que hacer, si quiero representarlo visualmente, tengo que poner qué tipo de función, una, ¿de acuerdo? No tiene nada más que he escogido una, pues pensando en aquel momento cuando hice el archivo, digo, parece que es bonita, no lo sé. Entonces, aquí tenéis la definición, esa f, la tenéis ahí. ¿Cómo la construyo? Particular, esa función que depende de x, del espacio y del tiempo. Bueno, como suma, como tiene que tener vidilla, tanto en el espacio como en el tiempo, pues como una suma de ondas. ¿Cómo es la ecuación de onda? Pues una amplitud, ondas armónicas. Armónica significa cosenos, senos. Entonces, ahí tenéis, ¿no?, a seno o coseno de kx, siendo k el número de ondas, menos omega t, siendo omega
la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos lo de la velocidad de onda, la relación entre K. Ahora no es el momento, simplemente decir, bueno, ahí lo que tenéis, si recordáis, o os lo han mostrado alguna vez, no es nada más que ondas que se están propagando así, si K y omega son positivos, se está propagando eso en el sentido positivo del eje X, con el tiempo. Bueno, ¿qué hago? Una suma. Le digo al ordenador, es decir, que cada vez que lo ejecutéis os sale una cosa diferente. Yo no lo voy a ejecutar porque lo tiene guardado, así no. El número de ondas al azar entre menos 5 y 5, la frecuencia de 0 a 5 y con un desfase también para que vaya un poco la cosilla. Bueno, y la amplitud de 0 a 1, o sea que todo, intento variar en las ondas todos los factores que juegan un papel. Y el desfase de 0 a 2pi. Y lo que hago es para 10 ondas. Hago un sumatorio ahí para 10 ondas. Entonces ya os digo, lo que veis ahí, si lo descargáis, hombre, si lo descargáis veréis, y no lo tocáis, veis exactamente lo que tengo yo. Creo que no lo toqué. O sea, quiero decir que entre lo que tengo yo, creo que no lo toqué en mi ordenador respecto a cuando lo cargué en Moodle. Si lo ejecutáis, veréis, y podéis hacerlo, no hay ningún problema, veréis una cosa diferente, pero también del mismo estilo. Bueno, y entonces, ¿aquí qué es lo que hago? Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es representar, realmente con el software voy a representar dos curvas, pero es la misma, es una manera de visualmente mostrar lo que queremos hacer, el problema. Aquí tenéis un primer plot, que es simplemente pues esa f de x de t, ¿de acuerdo? Desde x, desde 0 hasta 10, en ese rango. Para un t determinado, eso es lo que estoy manipulando, ¿no? O sea, puedo cambiar t y entonces cambia la forma. Y luego con este otro plot, que es exactamente la misma función, pero en vez de representarla desde 0 hasta 10, desde x1 hasta x2, y esos x1 y x2 también los puedo variar. Bueno, ¿por qué hago dibujar las dos funciones, la misma función? Bueno, si os dais cuenta en las opciones, lo que he cambiado en la segunda es cómo relleno el estilo en rojo, a dónde, hasta el eje, y además lo hago con un grosor diferente. De tal manera que entonces, si tenemos ahí el dibujo, si veis, es la misma curva, por aquí un poco más fino, pero ahí veis que ya es más grueso, ¿no? Simplemente uno dice, está representando lo mismo, pero para que se vea bien la región, la zona donde vamos a hacerle algo, o un cálculo. ¿Y qué cálculo es ese? Bueno, o sea que x1 y x2, como veis, ¿no? Bueno, tengo que... ¿no? Lo que estoy cambiando son, pues, entre qué zona, entre qué punto y en qué punto. Hombre, en rojo yo diría hasta el eje va a ser la integral, ¿no? De f de x, diferencial de x. En el instante t, si es en otro instante, ¿veis? Bueno, pues eso es lo que queremos hacer. Calcular la integral. Calcular la integral. En este caso es en una dimensión, pues, de f de x de t en x. Desde límites de integración desde un x1 hasta un x2. Eso sería en rojo para un instante t, siendo los extremos x1, y eso es lo que vamos a permitir cambiar también, decir, bueno, pues, que los bordes, que son dos puntos en una dimensión, los bordes de la región donde estamos integrando, pues los podamos cambiar con el tiempo. Por lo demás, ¿no? Se entiende aquí, si veis esto, yo creo, ¿no? Efectivamente, aquí podemos cambiar varias cosas. Si lo que queremos calcular es, oye, ¿cómo será el cambio en el tiempo total de todo esto? Tanto la función cambia en el tiempo, como los límites de integración pueden cambiar en el tiempo. Se mueven con una cierta velocidad, ¿no? Bueno, visualmente, pues uno puede ahí darle un poquitín y vamos a abrir esto.
Si no cambio los límites de integración, permanecen fijos en el tiempo, por ejemplo, en eso, ¿no? Pues tendríamos... Vamos a poner esto un poco más pequeño. Pues tendríamos... ¿Veis que x1 y x2 no cambian? Cambia la función. Yo creo que bonito, no me quedo feo, ¿no? En el fondo son ondas. Pero así uno logra, parece como si fuese algo más caótico, iba a decir. Lo que uno quiere es ver cómo cambia el área en rojo con el tiempo. Efectivamente ahí está cambiando algo. Si lo estuviésemos calculando, pues veríamos que el área en rojo va cambiando en el tiempo, sin cambiar los extremos. Pero claro, eso sería únicamente debido a, es decir, que si eso es así, si x1 y x2 no dependen del tiempo, fuesen fijos, este cálculo es muy fácil. Es decir, únicamente lo que tienes que tener en cuenta son las variaciones en la propia función. Y la derivada total con respecto al tiempo, lo que hace es... ¿Veis? La derivada parcial con respecto a t, es decir, en cada punto del espacio, en esa región donde estás integrando, tienes que ver cómo varía f con t. Vamos a ponerlo más bonito. Bien simple. Claro, el problema es si además permitimos que los extremos, los bordes también cambien en el tiempo. Pero si lo que tenemos es claro, habrá dos factores a tener en cuenta. Cómo son los cambios en cada punto del espacio, es decir, este primer término. Para un t determinado. Pero claro, habrá que tener en cuenta que si yo... Vamos a ponerle esto más lento. Vamos a ponerle este más lento. Este también lento. Imaginaos que... Si queréis solo voy moviendo el x1. Lo estoy moviendo en la dirección... Claro, ahí lo que tenemos son, por un lado, las variaciones de la propia función, pero el x1 está achicando, ¿no? Al que le guste el fútbol. Achicando ahí huecos, ¿no? De tal manera que esa variación en cada borde, si dejamos variar los dos... Claro, por un lado agrandas la región, por el otro lado estás empequeñeciéndolo, ¿no? Ese es el efecto. Dependerá de cómo es la variación de x1 con respecto a t y la variación de x2 con respecto a t. Si ahí son positivos ambos, pues entonces quiere decir que por un lado estás agrandando la zona donde integras, por el otro lado la estás haciendo menor. Si la agrandas, eso contribuye positivamente al área. Si la empequeñeces, negativamente al área. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Por eso hice este archivo. En una dimensión, pues uno dice, si tienes que tener en cuenta ese efecto, aquí a la derecha tendrás en cuenta lo que está restando, quitando la derivada. Bueno, primero el valor de la función, ¿en qué punto? En x1 en el instante t, por la derivada de x1 con respecto a t. Si es positivo, por eso el menos, si es positivo, lo que estamos haciendo es reducir la región donde integras, ¿no?
Bien fácil, ¿no? Un momento que voy a ponerlo esto un poco más hacia la izquierda, a ver si me permite. Vale. Pero claro, tengo que ver lo que ocurre en el otro extremo. En el otro extremo será el valor de la función en x2 de t por si x2, la velocidad, es decir, se está moviendo en el sentido positivo, estás agrandando la zona donde estás integrando, ¿no? Es decir, estás contribuyendo con un área por unidad de tiempo adicional, que será el valor de la función ahí, por lo que te estás desplazando, ¿no? La velocidad con la que te estás desplazando. Imaginaos que en un diferencial de t se ha movido un diferencial de x2. Pues uno diría, lo que estás metiéndole en el cálculo del área será el valor de la función en x2 por diferencial de x2, ¿no? Por unidad de tiempo, el valor de la función en x2, en el instante t, por la derivada de x2 con respecto al tiempo. ¿Se entiende o vosotros me decís? Si se pilla en una dimensión, por eso es... Bueno, esto, por supuesto, no... Esta expresión es, iba a decir, la regla fundamental de la derivación, de la integración de Leibniz. Sin más. O sea, que esto no es física, esto es matemáticas. Es decir, estás transformando. Claro, uno dice, bueno, ahí es que hay dos cosas que pueden cambiar en el tiempo, lo de dentro del integrando y los límites de integración. Ambos factores los tienes que tener en cuenta. Sin más. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Sí? Claro. La cuestión es que no estamos en una dimensión. Ahora dar el paso, tenemos que dar el paso. Con estos problemas en dinámica de fluidos son tridimensionales. Y este teorema pues es aplicarlo a volúmenes, no a una dimensión. A 3D. En el espacio, el tiempo también es... O sea, cuando hablo del espacio, 3D en el espacio me refiero a las coordenadas espaciales más el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que en ese caso tendríamos FR de t. En cartesiana sería fx y z de t, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, ¿y cuál sería el cálculo que hacemos en 3 dimensiones? Yo diría, pues, en este caso tendríamos que, lo que nos interesa es, en un volumen determinado del espacio, los límites, si es en cartesianas, pues tendríamos límites en x, límites en y, límites en z, similar a lo que teníamos para 1 en x. Y ahora lo que tendríamos sería FR de t, ver cómo es la suma en todo el... Para nosotros en física esa f va a representar una magnitud física, en principio un escalar, pero puede ser un vector, o puede ser incluso un tensor, una matriz. ¿Bien? Esta sería lo que uno quiere calcular, pero no lo que quiere... aquí la pregunta es, ¿y los límites de integración cambian en el tiempo? Sí, porque vas a hacer que el volumen cambie en el tiempo. Ahora, en el archivo, más adelante, en vez de en 3 dimensiones, lo podremos ver en 2 dimensiones. Es decir, pasar de una dimensión a 2 dimensiones. Y el cálculo que queremos hacer es ver cómo es el cambio en el tiempo similar. O sea, que en vez de tener diferencial de x, sería diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, si es en cartesianas. Bueno, había dicho que era un teorema fundamental de la integración. De hecho, si se le pide a la máquina que se sabe todas esas reglas, vamos a poner un poco más. ¿No? Por ejemplo, aquí. Le digo a la máquina, hazme la derivada. ¿De qué? De la integral. Todas estas expresiones son diferentes formas de escribir lo mismo, la integral. De la integral de f de x de t
diferencial de x entre x1 y x2, que dependen del tiempo, en t, sin más. ¿De acuerdo? No tiene mayor... Lo de la derivada con respecto al tiempo. Ahí no puedo poner primas, porque claro, f depende de x y de t. Bueno, la máquina dice, claro, ese es el teorema fundamental de la integración, dices, pues mira, va a ser, este f01, ese 0,1 arriba, lo que te está indicando es la derivada parcial. La 0 es que deriva 0 veces con respecto a la primera coordenada, que es x, 1 que deriva una vez con respecto a la segunda. O sea que este f01xt no es nada más que la derivada parcial de f una vez con respecto a t, lo que yo escribía mal, por diferencial de x. Esto lo hace la máquina, sí, ¿eh? F no, fijaos que el nombre de la función era func, o sea que aquí es general, te está dando la respuesta general. Pero claro, la contribución de lo que está restando por la izquierda, lo que está añadiendo por la derecha si el movimiento es positivo de uno de los extremos y el otro extremo. Entonces nada, me está diciendo menos el valor de f en x1, en el instante t, por, es ahora sí, el x'1 es, ahí no hay duda, porque x1 solo depende de t, no depende de más lo que yo escribía mal. Ese es el teorema fundamental de la integración de Leibniz, o Leibniz-Reynolds, que tenéis transporte, ¿no? Donde pone, mire, aquí, para que veáis que no soy yo ¿veis ahí? Es una generalización a 3 dimensiones de la regla integral de Leibniz. Puro y duro. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Vamos por ahí? Bueno, claro, el problema es, hemos dicho, pasar a 3 dimensiones. Vamos visualmente, hombre, podría dibujarlo en 3 dimensiones, pero se ve mejor en 2. Si f de x t pasa a ser f de x y t, claro, ahora el borde de la región donde voy a integrar, ¿qué es? Es una curva. ¿O no? ¿Qué curva es? En este caso, que tenéis aquí dibujado, la región original, es lo que veis aquí más o menos bien, es ese cuadrado. ¿Veis un cuadrado grisáceo? Esos son los límites de la zona donde vamos a integrar. O sea, sería una integral de superficie. Ya no sería diferencial de x, sino diferencial de x, diferencial de y. ¿Bien? El borde viene dado naturalmente por todos los puntos aquí que me delimitan la región del espacio donde voy a integrar, la superficie. Y ahora bien, tendrás que tener en cuenta cómo es la variación en cada punto, es decir, el término, lo que se llama el término local, que es ver cómo cambia f en cada punto xy en el instante t. No hay problema. Y congelas el cuadrado. ¿Veis? Es como congelas, dices, únicamente voy a ver el factor que modifica, debido al tiempo, porque f cambia en el tiempo, sin modificar los límites. Y luego añadirle el efecto de que cambian los límites. Esa es la regla de integración. ¿Qué tal? Bueno, claro, en 2 dimensiones ya la cosa es un poco más sutil. ¿En qué sentido? Que claro, depende de cómo se mueva cada uno de los puntos sobre el borde, sobre esta curva, que contribuirá o no contribuirá, o cómo contribuirá a que aumente la región donde estás integrando. Dos formas. Una, imaginaos que este punto donde estoy yo aquí con el ratón, ¿lo veis? ¿No? Imaginaos que esta pared, o sea, todos los puntos, si queréis, se están moviendo en esta dirección. En bloque. Es decir, con una velocidad
perpendicular a la ya me salió la superficie, perpendicular a esta recta. ¿De acuerdo? Claro, eso diría uno, pues está restando todo el área que hay entre las dos manos. Pero claro, yo puedo mover esta pared justo en otra dirección, hacia arriba. Claro, uno diría, ostras, pues entonces la contribución al cambio en el área es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, que este punto se mueva hacia acá no contribuye en nada, ni aumenta ni disminuye la región del espacio donde vas a integrar. Por lo tanto, cómo se está moviendo el borde es fundamental a la hora de determinar si hay una contribución positiva o negativa al cambio en el área. Al cambio en la integral de superficie. ¿Lo entendéis? ¿Visualmente o no? En este caso, tal como lo tengo yo, estos vectores están marcando, por así decirlo, la velocidad con la que se está moviendo cada punto en el borde. Bueno, es un campo uniforme y todos tienen la misma componente en todos los puntos. Cada punto se mueve con una velocidad que es, por así decirlo, 0,0402. Imaginaos, metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Todos en este punto, ¿veis los vectores en azul? Eso me están diciendo que realmente el cuadrado, lo único que estás haciendo es desplazarlo de posición. Por un lado quitas, por el otro lado pones, o por otra región pones. Pero claro, no, eso uno diría, pues entonces nada, no, porque el valor de la función aquí en este punto es diferente al valor de la función en este otro punto. O sea, que sí puede contribuir. Yo no he dicho que f sea constante, uniforme en todos los puntos. ¿Se entiende? ¿Se ve? Os insisto en eso porque mi intención es no la memoria, sino mi intención es la comprensión. Ya sé que soy muy pesado insistiendo en esas cosas. Claro, uno diría, hombre, si quieres hacer cosas bonitas, esto se hace con una representación gráfica de esta manera. En este caso tenemos que la región original es el mismo cuadrado, como habéis visto. Pero, por un lado achicamos espacios, como en el fútbol, y por el otro lado agrandamos. En este caso se está convirtiendo en un rombo. Como veis por aquí, la velocidad en el borde, pues viene dado por estos vectores, pero cambian tanto en magnitud como en sentido. Se está transformando. Entonces ahí tendríamos que tener en cuenta esto, pero también naturalmente, bueno, esto es la misma con una representación. El cuadrado, pero el cuadrado está rotando, girando en el sentido antihorario. Esa sería otra posibilidad, ¿no? O no partir de una superficie cuadrada, sino de una superficie circular, en gris. Entonces, como es el campo de... Bueno, en cada uno de estos casos estáis viendo aquí cómo es el campo, viene dado de velocidades. En cada punto X, Y, en particular del borde, viene dado por Vx sería Y y Vi sería X. Claro, aquí que es una rotación es que Vx es menos Y. Si el vector de posición es XY, entonces lo que me está diciendo es una rotación de 90 grados en el sentido antihorario. Por eso estáis viendo una rotación. Bueno, y se está transformando, es en esa elipse o en esa... ¿Qué tal? Bueno, uno se lo puede imaginar. Bueno, aquí tendríamos una rotación del disco, fijaos. Sí, cada punto se está moviendo, pero tangencialmente al borde. Lo cual quiere decir que ahí esa contribución, aquí en este caso, es 0. ¿Lo veis? No cambia la región del espacio donde vamos a integrar, en absoluto. Pero eso no significa que los puntos del borde no se estén moviendo, sino que están girando. Ahí se ve uno, dice, oh, chupao, únicamente será la variación temporal de la propia función en cada uno de los puntos dentro de esta zona del espacio, dentro del disco. Aquí tendríamos un giro de 90 grados.
Aquí tendríamos, son cogido de los ejemplos. Nada, uno puede hacer virguerías visuales muy bonitas, ¿no? Un huevo, pues ahí tenéis un huevo. Vale. Aquí tenéis, o sea, esto ya es simplemente las opciones que me permite esa función, que es muy bonita, ¿no? Los colores me están dando la intensidad, por así decirlo, cómo se están moviendo los bordes de esa región. Aquí la región, como veis, es anular. La original es un anillo y entonces tiene un hueco dentro, pero sigue siendo una región clara. Aquí tendríamos esto. Bueno, una. Claro. Todo esto tiene aplicaciones para la mecánica de los medios continuos con este software, no creáis. Es decir, que si yo tengo una pieza, yo que sé, un metal, que tiene cierta elasticidad y la someto a tensiones, pues puedo hacer que, ¿no? Como si fuese una pieza de goma, pues por un lado lo esté estirando, por el otro contrayendo. Es decir, que tendríamos una. O en 3 dimensiones, que es el único dibujo que tengo ahí, si no me equivoco, pues efectivamente la región sería un cubo, y cómo cambia ahí, claro, el borde, cómo es el borde. Estoy haciendo la integral. ¿Veis aquí? La integral de volumen, y lo que intento ver es cómo cambia con el tiempo esa integral de volumen, teniendo en cuenta de que la función cambia en el tiempo y que el borde de ese volumen cambia en el tiempo. Pero el borde ahora es una superficie, no es una curva como en 2 dimensiones. Vale, si uno entiende eso, que tiene que tener en cuenta esto, pues sería lo mismo que teníamos antes, el término local. Vamos a ponerlo aquí. Más lo que podemos llamar el término de advección, convección. Es decir, qué es lo que está ocurriendo, cómo es arrastrado algo, como sale hacia afuera o entra hacia adentro de la región original. Eso es el término de advección, de movimiento. Convección se utiliza, ya que es el movimiento y el objetivo es la dinámica de fluidos, pues cómo se está moviendo el aire, por ejemplo aquí en el aula, pues es debida a cambios en la temperatura. Es decir, el término de convección se utiliza normalmente cuando el movimiento es debido a diferencias de temperatura en el fluido. El término de advección, que es el que yo prefiero utilizar, normalmente es general y es para cualquier tipo de problemas en dinámica de fluidos. Tenemos movimiento de fluidos, entonces lo que estamos viendo es cómo es arrastrada una magnitud física por el movimiento del propio fluido. Cómo es llevado esa magnitud física de un punto del espacio, es transportado a transporte. Cómo es transportado desde un punto del espacio a otro punto del espacio por el propio fluido. Si no se mueve, no se transporta nada. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es entonces este término local y este término de advección? El término local, pues va a ser tan sencillo como en el instante t, ver cómo es la derivada parcial, únicamente los cambios en cada punto del espacio con el tiempo, diferencial de v, y ahora viene el término ese de advección. ¿Lo pillasteis para una dimensión? Pues ahora tengo que intentar expresar eso en una dimensión, que claro, ahí las velocidades solamente pueden ser a lo largo del eje X, los bordes son 2 puntos, pues a 3 dimensiones. El borde ahora es una superficie, y es una superficie cerrada. S es la superficie que encierra V. Pongo la dependencia temporal porque ese volumen está cambiando en el tiempo, lo estamos permitiendo. ¿De acuerdo? Y ahora diría, ¿cómo es el valor
de esa función, pues tendríamos esta f de r de t en cada punto del borde, pero claro, si uno lo ha pillado en dos dimensiones, lo que juega un papel es el ángulo que forma, la velocidad con la que se mueve ese punto con la dirección perpendicular a la superficie. ¿Estáis de acuerdo? Si son 0 grados, es decir, cuando os ponía yo con la mano, ¿no? Digo, se mueve la pared en dos dimensiones de esta manera, la dirección perpendicular era, por ejemplo, la dirección del eje X, ¿no? Y la velocidad también es en la dirección del eje X. Aquí tenemos el... Por ejemplo, imaginaos, en la dirección del eje X, hombre, podría ponerlo para que no fuese igual por la derecha o por la izquierda. ¿Alguien tiene una idea? Ahora estoy haciendo algo diferente que con el grupo 1. Dije, me voy a divertir un poquitín. Yo diría, pues a lo mejor... Bueno, aquí va desde -1 hasta 1. Vamos a ponernos... la región se ha convertido en un rectángulo. ¿Veis? Hombre, sería diferente si yo aquí es decir, combinaciones de estas, todo lo que pueda. ¿Bien? Bueno, teníamos aquí X. Es decir, en este caso, este punto se está moviendo hacia ahí. Claro, ¿cómo es la dirección normal al borde? También en la dirección del eje X, tanto la velocidad como el vector normal tienen la misma dirección. Si formasen un ángulo, entonces sería menos, digamos, la variación, el área que estás añadiendo o quitando, será menor, ¿no? Si uno tiene eso en la cabeza, entonces lo que está jugando ahí un papel es el producto escalar de la velocidad en cada punto del borde por el vector normal a la superficie en cada uno de los puntos del borde. O sea que ahora viene el momento de decir V. No quiero poner U porque todavía esto es general, esto es matemático, no. V, que es la velocidad en cada punto de S, por, veis el punto, ¿no? Lo pongo bien claro porque es el producto escalar por diferencial de S. Siendo diferencial de S, pues el área infinitesimal en ese punto por un vector normal a la superficie en ese punto. Si V y diferencial de S, o V y N, forman 90 grados, eso quiere decir que en ese punto la contribución en ese punto es 0 al cambio en el tiempo de la integral de volumen. ¿Qué tal? Pues es esto. ¿Qué queréis que os diga? Pero si lo pongo así, y habría alguien que así, ¡paf! ¡Graca! ¿No? Yo creo que es mejor verlo en una dimensión para poder entender esto. Tened en cuenta que en una dimensión V y ese diferencial de S obligados están a tener la misma dirección a lo largo del eje X. Lo único que pueden ser es más menos 1, es decir, o bien con la misma orientación o bien con orientación contraria.
no tiene otra posibilidad en una dimensión, en 2 y en 3 dimensiones, efectivamente lo que tenemos es esto. Bien, ya lo tenemos. Este es el teorema de Leibniz-Reynolds, que es una generalización de la regla fundamental de la integración a 3 dimensiones. Pero claro, esto es un teorema matemático, ¿eh? Mates puras. Por decirlo así. Pero es una herramienta que uno utiliza en la dinámica de fluidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar ahora? ¿Cómo cambia ese volumen? Es decir, ¿cómo cambia la superficie que encierra ese volumen? Ahora vamos a imaginarnos que lo que tenemos es un volumen finito aquí, una membrana, ¿no? Y ese volumen lo que está es encerrando un número de elementos de fluido. Es decir, que aquí lo que tengo es mi fluido. Y ahora, ¿cómo se está moviendo, cómo va cambiando la forma de ese volumen? De tal manera que está encerrando siempre el mismo fluido. Es decir, que lo que está dentro en el instante t sigue dentro en el instante t más diferencial de t. Esa es la única cuestión a tener en cuenta ahora. ¿Se ha entendido? Por cierto, que no se me olvide, que ya se me olvidaba. Un segundo, que es que esto lo dejé con vuestros compañeros. ¿Dónde? Bibliografía, ¿dónde tenéis esto? Vale. En el SONESI, o sea, esto es el análisis de volúmenes de control. SV es nuestro volumen de control. Entonces, es finito, como veis, es un análisis finito, son integrales. No es diferencial, sino finito. Lo tenéis en el capítulo 7 del SONESI. ¿De acuerdo? Ahora estoy dando el paso aquí cuando habla de para un sistema, es justo lo que yo os estoy intentando trasladar. Del teorema matemático, aplicarlo a nuestro problema en dinámica de fluidos, es decir, este volumen, el volumen de control, el volumen en la integral, ¿a qué corresponde? A un volumen de fluido determinado. Y el fluido es el mismo a lo largo del tiempo. Está encerrado por una membrana transparente. Y esa membrana cambia su forma, pero el fluido que tenemos dentro sigue estando dentro, se va moviendo de tal manera que no atraviesa la membrana, esa que nos estamos imaginando. Eso es lo que llama ahí el análisis del sistema. Porque claro, esto tiene aplicación para los principios fundamentales de la física: conservación de masa, conservación de momento lineal, conservación de momento angular, conservación de la energía. Esa es la aplicación que se utiliza. Bien, ya veréis cómo lo hago con un ejemplo, con dos, un poco indicados. ¿Qué tal? ¿Vamos más o menos bien? Vosotros me indicáis, porque mi interés es eso. Porque esa expresión matemática no tiene ningún sentido aprendérsela de memoria. Para olvidar, para no entender qué es lo que está haciendo uno ahí, yo diría que no tiene... Por cierto, una aplicación, ya que he dicho eso, pues sería, por ejemplo, cogernos este teorema del transporte de Reynolds para llegar, pues por ejemplo, a la ecuación del cohete. Esa que hice yo, la ecuación del cohete, ¿no? Pues uno podría cogerse este teorema, aplicarlo para llegar precisamente a una cosa como la que llegamos. Es mucho más bonito como lo hice yo, vamos, no yo, sino la forma como la plantean ciertas personas desde ese punto de vista, que mejor que cogerte el transporte de Reynolds, pero efectivamente esa sería una posibilidad. Yo no lo haría, pero
Pero bueno, de hecho, el mejor libro que tenéis en la bibliografía, el regalo mayor que os he podido hacer, es el del Triton, Physical Fluid Dynamics. Ese no aparece el teorema del transporte de Reynolds. El teorema del transporte de Reynolds es muy ingenieril. Yo me estoy dirigiendo a un público que efectivamente es eso y se va a encontrar a lo largo de su carrera pues, aplicaciones del teorema del transporte de Reynolds, por eso lo estoy ofreciendo. Pero por supuesto se puede hacer toda la dinámica de fluidos sin eso. No hay ningún problema, como en el Triton, y entender lo que está pasando. No lo digo como ofensivo, simplemente que lo estoy haciendo pensando en vosotros, no en su momento, cuando en otras asignaturas llega el caso, ¿no? Ellos dicen, pues vamos a analizar volumen de control, el sistema, ¿qué es el sistema? Pues simplemente que estás aplicándolo precisamente a una parte de tu fluido, podría ser un sistema termodinámico, que también es el... ¿Vale? ¿Vamos bien o no vamos bien? Genial. Pues me alegro. O sea, que esta era la intención de este archivo. Bueno, si uno tiene en cuenta esto, pues nada, el cambio en la notación es inmediato, ¿no? Tendríamos... Solo va a haber un punto donde cambie un poco la notación. Más y ahora uno dice, lo que tienes es el valor de f en cada punto de S, pero claro, ¿con qué velocidad? ¿Cómo es el cambio en las paredes de ese volumen? Tiene que ser la velocidad del fluido, no queda más remedio. Por lo tanto, si como notación estamos utilizando U para el campo de velocidades, es decir, que si yo tengo aquí uno de los elementos infinitesimales del fluido, pues se estará moviendo. ¿Bien? Por lo tanto, la única cosa, diréis, joder, ¿ha escrito lo mismo? Pues sí, salvo que he intercambiado V, que es en general, es decir, que yo podría hacer esto para el fluido, pero teniendo en cuenta de que ese volumen está cambiando como a mí me dé la gana. Y en el tiempo entonces cogería más fluido o menos fluido de lo que teníamos originalmente. Simplemente eso. Claro, había vuestro compañero Eric, que le gusta mucho lo de los teoremas matemáticos, y eso, que estaba en el primer grupo, y me parece muy bien que me pinche y dice, pero bueno, lo que estamos haciendo no es el teorema de... Lo comento por una pregunta, ¿no?, que comento para todos los... ¿No será el teorema de Gauss? Digo, no. Respuesta rápida, para no dejarnos... Respuesta, esto que estamos haciendo no es el teorema... Por cierto, si eres tan amable, me abres, parece que hace calor un poco, tumbas la ventana. Antes, pasamos del frío al calor con una... así, sí, ábrela hacia arriba, sí, o hacia arriba, porque si no nos vamos a helar, o sea, dentro de un rato. Gracias. No lo hago yo porque no puedo pasar, sino... me decía, pero esto... No, nada de teorema de Gauss. Otra cosa es que yo, en el teorema del transporte de Reynolds, le dé una vuelta de tuerca a qué término de estos en el teorema del transporte me está picando los dedos diciendo aquí, eso lo puedo poner de otra forma. ¿Cuál? Ese término. Si yo aplico el teorema de Gauss a ese término, pues tendría, hombre, para el primer término no queda más remedio que es lo mismo, de R de T, y aplicando el teorema de
¿Cómo sería? La integral. Fijaos que esto sería... ¿Qué significado físico tiene esto? El flujo de la magnitud física F a través de la superficie S. Flujo neto, claro, flujo. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? ¿O no? Si si F es 1, tendríamos el flujo de volumen. Si F es ρ, el flujo de masa. Si tenemos que F es otra cosa, por ejemplo, el flujo del momento lineal. Si es la energía, el flujo de la energía, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, eso quiere decir que si tengo el flujo de una magnitud, por ejemplo, el flujo de masa, eso será igual a la divergencia. ¿Veis cómo ahora ya pongo V otra vez? Y voy a poner primero, para que se vea bien claro, os lo ruego, os lo insisto mucho, si me ponéis todos estos con el operador nabla, quiero ver claramente cuándo es la divergencia, cuándo es el rotacional, cuándo es el gradiente. No me dejéis un puntín, es que sí, pero no. Entonces no esperéis que sea magnánimo. Si se me trata de decir, este no lo sabe, no lo tiene claro, pero para dejarme a mí y tocarme las narices mientras corrijo y que pierda yo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha pillado bien? Por eso lo estoy poniendo primero. ¿La divergencia de qué? De F. Ahora pondré el nabla. Es decir, que quede bien claro y grandote. ¿Veis el punto, no? No veis esto, no veis nada. Si no pongo nada sería como el gradiente. Aplicando el teorema de Gauss. Pero el teorema del transporte no es el teorema de Gauss. Es que yo le puedo dar otra forma al teorema del transporte, de tal manera que me aparecen dos integrales de volumen. ¿Se entiende lo del flujo? Claro, es la contribución de, oye, tendrás que, si sale hacia afuera, ¿no?, por así decirlo, estás cogiendo, estás ampliando la zona del espacio donde estás integrando, estás aumentando, pero si entra hacia adentro, pues entonces estás quitándole. Eso es el... Genial. ¿Qué tal? ¿Me decís? Y lo aplicamos a un caso que ya conocemos. Es decir, a la ecuación de continuidad. ¿Cómo podía haber yo llegado a la ecuación de continuidad después de explicaros el transporte de Reynolds? ¿Y por qué no lo hice? Porque es innecesario, como habéis visto en su momento. En ese caso yo cogía un volumen fijo en el espacio y permitía que el fluido se moviese, el medio se moviese, entrase y saliese. Ahora el punto de vista es diferente. Yo me fijo en un volumen de fluido que se va moviendo, el sistema que se va moviendo en el espacio. ¿Bien? ¿Me permitís entonces como ejemplo? Ejemplo de aplicación. Al principio, ley física fundamental, principio de conservación de masa. Vale. Muy bien, yo quiero saber, en este volumen V en el tiempo,
¿Cuál es la masa que tengo ahí dentro de fluido? Teniendo en cuenta que la densidad no tiene por qué ser uniforme. Pues uno diría, hombre, la masa, tendrás que hacerme, Miguel, la integral de volumen, si es en el instante t, de que ahora F es ρ diferencial de V. Esa sería la masa, ¿no? Diferencial de M, ρ diferencial de V. Lo cual me indica que aquí tendrías ρ, que depende de cada punto del espacio en cada instante de tiempo, diferencial. Eso es lo que queremos. Pero no queremos solo eso, sino saber cómo son los cambios de la masa que tienes en ese volumen que se va moviendo con el fluido. Pues habrá que cogerse y ponerlo de... Bueno, primero, físicamente, esto. Porque esta es, en algún sitio tienes que aplicar la ley física, ¿no? ¿Cómo es la variación de masa? Si lo veis pillado, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es la variación de masa de ese volumen que se va moviendo? Cambia la forma, no hay ningún problema. ¿Cómo es la masa? Si lo habéis pillado es inmediato, si no lo habéis pillado, ya los segundos que estáis tardando ya me indica que quizás no lo habéis pillado. Sí. Cuidado, con la salvedad de que lo estamos aplicando ¿a qué volumen? A un volumen que está encerrando siempre el mismo fluido. Y ese fluido se va moviendo en el espacio. ¿Entendéis la diferencia entre el teorema matemático y aplicarlo a la física? Este sería mi sistema. Mi sistema es el fluido que hay ahí. La física es un cero patatero. Muy bien, Ana. Ahí me doy. Ella sí se ha dado cuenta. En este momento, lo de la izquierda te está diciendo cómo es, aplicas la ley física y a correr. Ahora viene, claro, el teorema del transporte de Reynolds. Si eso es cero, tiene que ser igual a, porque queremos la ecuación de continuidad, ¿no? Uno diría, pues, 0 igual a término local. Ay, perdón, F estaba poniendo F. Voy a poner ρ. ¿Tate? Ahí tendríamos, no voy a poner ya R y T. ρ depende del espacio y depende del tiempo. Término local. Es decir, cómo son los cambios en la masa únicamente debido a los cambios en la densidad en cada punto del espacio. Más. Y aquí tendríamos ρ. U, el flujo, sería el flujo de masa a través de la superficie S que encierra V. Muy bien. Pero claro, si aplicamos el teorema de Gauss, ¿qué es lo que tendríamos? 0, porque eso era una ecuación diferencial, ¿no? Y aquí esto es una forma integral. Efectivamente, lo estáis pillando. Lo del teorema de transporte es la forma integral, cómo darle forma integral a las leyes físicas. Bueno, V, derivada de ρ con respecto a t, pero aquí tenemos teorema de Gauss o de la divergencia. Este término lo puedo poner como la integral de volumen de la divergencia de ρ u, la integral de volumen de la divergencia. Claro, eso es el mismo volumen V y V aquí, es decir, que lo puedo poner todo
Pero esto es válido para cualquier volumen V. Puedo escoger yo el volumen que me dé la gana y tiene que ser cero, ¿no? Pues la conclusión es inmediata. Si es en cualquier región del espacio, la única manera de que sea cero siempre es que el integrando sea cero. Mira, se me pasó una cosa con vuestros compañeros. Pero como lo estoy grabando y a lo mejor lo subo. Claro, habrá casos particulares, ¿no? Cuando Fs DRT, la magnitud física de esa escala. Estamos en un caso que es estacionario. ¿Qué pasa con Fr de t? Que es independiente de t, ¿no? En problemas, que se aplica muchas veces, en problemas, casos estacionarios, por supuesto el término local ¿no? Porque f de r y de t no depende del tiempo, para eso es estacionario. Eso quiere decir que la derivada de f de r con respecto al tiempo, eso es cero, y el término local una obviedad. Es decir, que lo único que tenemos en este teorema, en esta forma de expresarlo, es debido al flujo. ¿De acuerdo? Esto como paréntesis a lo que estaba haciendo anteriormente. Bueno, que yo sepa, volvamos solo a lo de la masa. Que yo sepa, la ecuación de continuidad que os di era esta, ¿no? Cuidado, no confundáis. La ecuación de continuidad se está refiriendo al principio de conservación de masa para cualquier tipo de fluido, sea compresible o incompresible. Esto es general. Tanto para fluidos compresibles como incompresibles. Es decir, tanto para aquellos en los que ρ es una constante, como para aquellos en los que ρ no es constante. Claro, efectivamente el caso particular incompresibles. O sea que ρ es una constante, ¿qué densidad tiene el fluido? ¿No? Es un dato. Pues entonces lo que tenemos naturalmente es, fijaos, este término, que es el término local, es 0, más la divergencia de ρ, que es una constante por u, la constante sale fuera y lo que tendremos es ρ divergencia de u, eso es igual a 0, que claro. Esto es la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles y también para flujos, eso ya lo veremos, ¿no? La diferencia que hay entre un fluido y un flujo incompresible, ya lo dejé caer un poquitín en las explicaciones que hice hace tiempo, ¿verdad? Bueno, esto es general. Para fluidos y flujos incompresibles. Pero no me confundáis, es decir, que si alguien dice, oye, la ecuación de continuidad, ¿cuál es? Y me dicen, la divergencia de u, 0, no, porque tú también como ingeniero aeroespacial, ¿no? Pues a lo mejor quieres analizar pues, aviones en la zona transónica o una cosa de esas, ¿no? Cuando no puedes considerar que la densidad del aire que haya por ahí pues no cambie. Entonces, la ecuación de continuidad que tienes que utilizar, esta ecuación escalar, es esta otra, sin más, no tiene mayor problema.
¿vale? Si no, pues evidentemente este es el caso más fácil. Hombre, uno podía aplicarlo ¿a qué? Si uno mira por aquí, dice balance de masas, lo que estoy haciendo yo, balance de momento, pero bueno, voy a hacer un inciso, balance de volúmenes. Ese es muy divertido, vamos, divertido. Si eso es así, yo también podría decir, oye, si F es 1, otro caso antes de discutir lo del momento lineal. Si F de R de t, nadie me impide utilizar esto, ¿no? Digo yo. Pues entonces tendría aquí la derivada parcial de 1 con respecto a t. Vosotros me diréis, esto es 0 por diferencial de 1. Es decir, que el término local ese es 0, sí o sí. Más, y aquí tendríamos, naturalmente, ¿cómo sería? En S, y ahora sería F por U por diferencial de S. Este sería el flujo de volumen. ¿Estáis de acuerdo? Pero esto no sería nada más, por el teorema de Gauss, claro, esto es para volúmenes finitos, ¿no? Oye, ¿quién me impide a mí utilizar un volumen infinitesimal? Voy a poner una delta en vez de un diferencial para que os deis cuenta, quizás ahí, por no poner, aquí sí, pongo un... ¿Cómo es el cambio? ¿Qué volumen? Oye, a mí resulta que el volumen donde estoy haciendo eso es infinitesimal. Entonces ya no tiene sentido ponerlo del signo de integral, ¿no? ¿O no? Y tendríamos aquí es decir que el significado físico de la divergencia de la velocidad es el cambio de volumen en el tiempo por unidad de volumen. ¿No? ¿O no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Es decir, ¿sí? ¿Pero esto es comparación de lo anterior? No, no, ahora, o sea, lo he aplicado a la masa. Bien, y ahora digo, podríamos pasar lo mismo que pone ahí, que es estándar, cómo utilizar el teorema del transporte de Reynolds para otro principio físico fundamental, que es la segunda ley de Newton, o sea, el principio de conservación del momento lineal. Pero antes dije, oye, todavía más fácil. Yo también lo puedo aplicar todo esto cuando f es 1. Efectivamente. Bueno, ahora sí. Indicar. Vamos a indicar sin terminarlo. Podemos aplicarlo también. O sea, de la cantidad de movimiento. Muy bien, pues vamos a intentar verlo un poco. Si ahora lo que tengo yo, f, que os dije que era un escalar, pero claro, puede representar
cualquiera de las componentes escalares de un vector, ¿no? El momento lineal es un vector. ¿Cuánto vale el momento lineal de una partícula de masa m? M por v, ¿no? Entonces ahora, en nuestro caso, lo que tendremos será el momento lineal. Queremos hacer el cambio, la integral, saber cuál es el momento lineal total dentro de ese volumen. Tengo aquí mi fluido y ahora digo, bueno, el momento lineal total que tengo yo ahí, pues será la suma del momento lineal para cada elemento de fluido por aquí, infinitesimal. ¿Y cuánto vale el momento lineal de un elemento infinitesimal de esto? Pues uno diría la masa por la velocidad que tiene, que para eso es fluido U, ¿no? Pero claro, la masa no es nada más que ρ mi puñetera. Es decir, que tendremos la integral de volumen de ρu. Ese es el momento lineal por unidad de volumen. Es decir, que ahora f de r y de t, que era un escalar, pasa a ser un vector. Si uno lo ha entendido para un escalar, ¿qué es lo que vamos a hacer para un vector? Es como si tuvieses tres relaciones para la componente en cartesianas, para la componente x, para la componente y para la componente z. Es decir, que en este caso tendríamos ρ por u, que sería ρ por u, ρ por v, en cartesianas, ρ por v doble. Yo puedo verlo para la componente x, ρ, para la componente y, ρv, y para la componente z, ρv doble, y aplicar el teorema del transporte, ¿no? Pero es una manera de escribirlo todo de un golpe, si cojo y escribo el vector u. Pero mucho cuidado, ahora porque hay un momento donde aparecerá una expresión como un poco rara. Bien, este sería, ¿estáis de acuerdo?, el momento lineal total dentro de ese volumen u. Pero claro, la segunda ley de Newton lo que me dice es que la suma de las fuerzas aplicadas, la fuerza neta, sobre mi cuerpo problema, que es ese fluido, ¿a qué es igual? Al cambio del momento lineal total con el tiempo. Segunda ley de Newton, principio de conservación del momento lineal. Es decir, que necesitaré ver cuánto es esto. La física, ¿os dais cuenta cuando pongo el igual y pongo física? Una cosa es las mates, que me permiten transformar, y otra cosa es, aquí es la ley física. ¿Y la ley física qué me dice? Que esto será igual a la suma de las fuerzas que están aplicadas sobre mi cuerpo problema. ¿Cuál es mi cuerpo problema? Ese volumen de fluido. ¿Qué tipo de fuerzas tendremos? Fuerzas de volumen y fuerza de superficie. Por ejemplo, voy a poner, o sea que tendríamos, vamos a poner, fuerzas de volumen, para aquí, más fuerzas superficiales. Esa es la segunda ley de Newton. Bueno, las fuerzas de volumen, imaginaos que tengo la gravedad. ¿Cómo sería esto expresado matemáticamente para todo el volumen finito ese de fluido? Hombre, pues yo tendré mg, pero claro, para cada elemento de fluido será la masa de cada uno por g, o sea, ρg diferencial de v. Es decir, que ese primer término lo que tendremos será la integral de volumen de ρg diferencial de v. Si hubiese otras fuerzas de volumen, yo que sé, fuese un sistema de referencia no inercial o lo que fuese, pues tendríamos una cosa similar que va a ser proporcional al volumen. Tendremos siempre la masa, bueno,
casi siempre, entonces tendríamos que es proporcional al... ¿Estáis de acuerdo? Cuidado, el cambio en el momento lineal total, aquí no pongo de la derivada parcial, porque no es el teorema del transporte de Reynolds, aquí es la física, a ver si os habéis dado cuenta. Suma de fuerzas igual, no a masa por aceleración, sino la derivada de P del cambio del momento lineal con el tiempo. ¿Habéis visto? ¿Sí? Vale. Entonces, digo, ¿cómo son las fuerzas? Pues, por ejemplo, de volumen, el peso, pues sería una expresión como esa, sin más. Claro, luego tendríamos las fuerzas superficiales. Claro, al final, al hacer la suma, lo único que nos va a quedar es las fuerzas superficiales sobre la superficie que encierra V. Claro, ahí, ¿cómo expresamos esa integral? Tenéis que esperar a que ponga el tensor de esfuerzos. Voy a dejarlo aquí. Sería una integral, efectivamente, de superficie. Permitidme poner simplemente puntos suspensivos, porque darle forma a eso significa ver cómo son específicamente en cada punto del espacio de esa superficie la fuerza superficial. Pero bueno, si yo lo tuviese, raca, lo podría expresar. Es más, ya os voy adelantando, se le puede aplicar el teorema de Gauss. Claro, por eso todas las herramientas matemáticas. ¿Habéis visto? Es un juego de... Tienes una ley física, ¿qué forma le vas a dar matemática? Con ayuda de diferentes cosas, que no son agradables. O sea, no os voy a vender la moto. Efectivamente, la complejidad es... Pero mi intención es que comprendáis. Aprendérselo de memoria no le veo yo mucho interés al asunto. Si tú pones una forma y no entiendes el significado de ella, a la primera persona que esté al otro lado en un tribunal y te pregunte qué significa cada término, estás vendido. ¿Lo entendéis? Esa es la cuestión. No digo que la expresión esté mal, que podáis poner, no, yo no digo eso. Yo digo que poner fórmulas, por poner fórmulas, yo jamás le he visto un interés especial, vamos, desde mi punto de vista. Eso es lo que os quiero decir. Porque no entenderlo significa que a lo mejor esa fórmula la estás aplicando a un caso que no es posible. Imaginaos, divergencia de U igual a 0. Pero resulta que el fluido es compresible. La fórmula en sí matemáticamente tiene mala pinta, ¿no? Pero no has entendido que esa fórmula solo es para fluidos incompresibles. Lo estoy poniendo en un caso que ya sé que no se va a dar, pero extremo, ¿lo entendéis? Sí, tú se lo pones y te dice, bueno, explíqueme eso. Pues no sé, oye, yo lo he visto en el libro y lo he puesto ahí. ¡Hala! En mi TFG o TFE. Estupendo, genial. Fenomenal. Ha sido un éxito de la universidad. Bueno, dicho eso, tendríamos suma de fuerzas de volumen, suma de fuerzas superficiales, pero ahora vienen las mates. Claro, si esto es igual por supuesto, la suma de fuerzas de superficie y las de volumen tendrá que ser igual, y ahora una tendría. Decidme, teorema del transporte. Pues, ¿cómo serían las variaciones temporales de ρ con respecto al tiempo? ¿Estáis de acuerdo? Término local. Más el término de advección. Y ahora es donde viene la forma un poco rara. Y ahí es, si lo estáis pillando, no me fallaréis en la comprensión. No la compresión, sino la comprensión. Y uno diría, joder, ahí tenías f r de t por u. Pero en este caso f r de t es ρu. ρu. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín!
¿Es esto igual a u por u ni por asomo? Fijaos que todo esto son vectores. Si yo pusiese aquí, no tendría sentido. Un escalar, producto escalar de un escalar por un vector, no tiene ni pies ni cabeza. Y ahora uno dice, cuando veo esto yo en los libros, ¿qué significa? Significa tres cosas. Significa, por un lado, la componente x, claro, componente x, componente x, componente x sería, ¿de qué? De la componente x de la velocidad. U la componente y es cómo es transportado, afectado la componente x del momento lineal, la componente y del momento lineal. Ya os podéis imaginar la componente z del momento lineal. ¿Veis el puntín ahí, el producto escalar? Yo diría que esto sí es un vector, ¿no? Un escalar por un vector. ¿Os estáis dando cuenta? ¿Esto qué significa? Esto es cómo estamos transportando, cómo el fluido está transportando la componente x del momento lineal por unidad de volumen. Esto es cómo está transportando la componente y, el fluido, la componente y en su movimiento, la componente y del momento lineal. Y esta es cómo está transportando la componente z del momento lineal. Es decir, cuando uno ve esta expresión, lo que está viendo son las otras tres. Es una manera de expresarlo. ¿De acuerdo? ¿Bien? De hecho, esa expresión es un tensor. Se puede poner en forma matricial, por lo que habéis visto ahí, ¿no? Tendría ρu por u, ρu, v, ρu, w. Primera fila, segunda fila. ρv, u, ρv, v, ρv, w. Tercera fila. ρw, u, ρw, v, ρw, w. Es un galimatías, ¿no? Pero es eso lo que hay por ahí detrás. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Bien o no? ¿Más o menos? ¿Un poquitín? ¿Un poquitín? O sea, yo sé la dificultad que representa esto. Estoy intentando machacároslo. O sea, le he dado muchas vueltas, ¿no? A lo largo del tiempo, decir, ¿cómo trasladas esto, que es muy matemático, de manera que se pueda entender? Tened en cuenta de que yo no soy vosotros, o sea, no puedo ponerme directamente. Sí puedo ponerme a recordar mis tiempos de estudiante y saber, pues, las dificultades que uno tenía en su momento y decir, por ejemplo, el teorema de Gauss, pues me lo aprendo de memoria. Y luego te das cuenta al minuto siguiente que no has entendido nada de nada. ¿Bien? Vale. Tened en cuenta, mi asignatura yo la considero como una base para que os puedan, cuando veáis cosas de estas, pues os suene por lo menos. Sí, dime, Ana. No, o sea, fíjate, si tú haces que sería fijaos por qué lo he dicho, porque la tentación es irresistible. Y entonces tú dirías, si aquí lo que ha puesto Miguel es u multiplicado escalarmente por u, yo diría que entonces sería u cuadrado más v cuadrado más w al cuadrado.
Pero lo que tienes, todo ello por ρ, ¿no? Me lo pones aquí el ρ por delante, que no hay ningún problema, que es un escalar. ¿Qué sentido tiene el producto escalar de un escalar por un vector? Ostras, no hay por dónde agarrarlo. El producto escalar es de dos vectores, porque ese punto no ha cambiado su significado, es un producto escalar de un vector por un vector. Eso es lo que te quiero decir. Sería el error grave, el error de... No, pero efectivamente, tú lo verás en los libros así, porque tú te lo están poniendo de la forma comprimida. Aparte de eso, te lo están poniendo de la forma independiente del tipo de coordenadas, porque eso también tiene una forma para coordenadas polares cilíndricas, esféricas, infumable. Bueno, ¿cuál es el significado? Tú estás aplicando, Ana, lo que hemos hecho para un escalar cuando os advertí. F es un escalar, pero más allá podrá ser un vector está formado por escalares. Por lo tanto, oye, a mí, ¿quién me prohíbe hacérselo para cada escalar de ese vector? Eso es lo que he hecho. Es decir, que aquí tendría en el teorema del transporte de Reynolds, aquí a la izquierda, en vez de U, tendría la componente X de U. Aquí, ¿qué tendría en la física? La componente X de las fuerzas de volumen, más la componente X de las fuerzas de superficie. Eso iguala teorema del transporte de Reynolds. La derivada parcial de ρ por la componente X de, o sea, la componente X de ρu como vector es ρu, sin signo de vector. La componente Y sería ρv y la componente Z ρw. Es decir, que estás cogiéndote tres ecuaciones para la componente X, la componente Y y la componente Z. Esto es general. Podrías aplicarlo a matrices o tensores. ¿Por qué? Porque los elementos de esa matriz son también escalares. Es decir, que es general para cualquier tipo de dimensión en el problema. Pero no os preocupéis, no vamos más allá del vector. He dejado caer lo de la palabra tensor cuando dije, realmente aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres vectores, pum, 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 ¿no? Uno sería ρ, la componente X, ρu, el vector U, que tendrías componente X, componente Y, componente Z. Siguiente fila, ρv, por el vector U, sería lo que dije de palabra, no me voy a repetir. Y eso, si tú lo empaquetas, yo diría que es una matriz, ¿no? Bueno, un tensor. Vale. Muy bien. Ya que estamos con esto y tenemos el ordenador a mano, pues podemos pasar precisamente a hablar de tensores. Fijaos ahí en el teorema, dije, tendremos que ver cómo son las fuerzas superficiales, la suma de las... Vale, pues vamos a por ello. ¿Veis aquí? ¿No? Tensor, perdón, aquí tenemos tensores, tensor de esfuerzos, que es lo que vamos a ver, pero también va a haber el tensor gradiente de velocidad. Bueno, vamos a ver, matemáticamente lo podríamos expresar como matrices, pero cuidado, no todas las matrices son tensores. Ahí simplemente voy a dejar caer una cosa. ¿Qué caracteriza que un objeto sea un tensor? Que es invariante frente a rotaciones. He dicho la palabra objeto, podría ser un escalar, un vector, una matriz sería tensor de rango 0, tensor de rango 1, tensor de rango 2 y hasta donde queráis, hasta el infinito y más allá. Los tensores de rango 2 son matrices y uno los empaqueta, los expresa matemáticamente como una matriz 3×3. Pero no toda matriz 3×3 es un tensor rango 2. Simplemente esa idea un poco en la cabeza. Que nosotros vayamos a utilizar matrices no implica que todas las matrices sean tensores. Bueno, es una herramienta en física muy, muy importante. No tengo ni muchísimo tiempo ni nada para poderlo hacer, pero os vais a enfrentar a eso porque, claro, a la hora de calcular las fuerzas, qué va a pasar con vuestro avión, uno necesita saber cómo es el tensor de esfuerzos. Vamos a por él.
Pues 3 tensor. Bien. Bibliografía. Taylor, capítulo 16, si no me equivoco, 16.5. Madre. Creo que es el 16.5, ahora lo veremos. Capítulo 16. Y Sonesi, yo no sé por qué le he puesto aquí una T. Capítulo 4. Bien, y abramos ahora el archivo este que tenéis por ahí en Moodle. Voy a cerrarme este. No salves. Lo tenéis, lo encontráis aquí en... ¿Dónde estaba? Aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a abrir ese. Que ya os lo había abierto. Déjame ver. Ya que me has... Pero a ver. Sí, tienes razón. 6.7. Gracias. Bueno, digamos, desde el 16.5, 16.6 y 16.7, pues es lo que necesitamos. ¿Vale? En el Taylor, lo que trata es, o sea, con lo que nos enfrentamos son lo que se conoce la aproximación medios continuos. El Taylor trata, sobre todo, se centra en sólidos elásticos. Nosotros estamos con fluidos, pero desde el punto de vista del tensor de esfuerzos, todo lo que vamos a hacer aquí es trasladable a sólidos elásticos. Es decir, que por lo que me pagáis os doy 2 cosas. Porque también vuestro avión es elástico, ¿no? O las alas, ¿o no? Ver cómo es la deformación de las alas implica saber cómo es el tensor de esfuerzos dentro del sólido. O sea que... ¿qué es lo que diferencia luego? Bueno, ¿qué relación hay entre el tensor de esfuerzos? Si el sólido es elástico, es la relación que hay con las deformaciones. Ahí tendremos otro tensor. Si es un medio fluido, no será las deformaciones, sino el ritmo de deformación. Pero incluso en ese caso, donde pone deformación, en el Taylor ponéis ritmo de deformación, es decir, derivar con respecto al tiempo, es decir, pasar a las velocidades, y tenéis exactamente lo mismo, la teoría es la misma. ¿De acuerdo? Es por eso se le llama, y hay libros enteros que nos gustarían, de los medios continuos, física de los medios continuos, porque está plagada de cosas de estas y bastante más desagradables, iba a decir, a la vista. ¿Vale? Bueno. No os preocupéis, es lo que intento es, hombre, vosotros lo queréis, o sea, decir, no se puede una cosa sin otra. Bien, creo que os estáis dando cuenta del salto entre fundamentos físicos y la mecánica de fluidos, dinámica de fluidos. Un poco tirar para arriba, pero es lo que mandan, así, es decir, que mi planteamiento no es, oye, es que tendría que ser de otra manera, pues darles menos, ni por asomo. Mientras yo esté aquí, a este lado, eso no va a ser así. A mí me pagan por enseñaros cosas, e intento que ese salto sea lo más comprensible posible, pero no hacer lo que es habitual, eso no. Va contra mis principios. Si me ponen una pistola en la cabeza, pues a lo mejor cambio de opinión. Vale. Bien, vamos a por ello. O sea, que tenemos ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por eso quería el archivo. Bien, ¿qué es lo que diferencia un capítulo con el otro? Pues, ¿qué notación utiliza? Es decir, el nombre en particular.
Donde utiliza Taylor sigma mayúscula, en el Sonesi utiliza sigma minúscula, que es lo que voy a utilizar yo. Pero no os preocupéis, es todo prácticamente lo mismo. A mí me parece más adecuado que miréis el Taylor, me parece más conciso, más claro, por eso pero también en el otro está bien, dentro de lo que cabe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros lo que queremos saber es, dentro de nuestro fluido, cómo va a ser la fuerza por unidad de área que hay en un punto determinado sobre una superficie determinada. Tengo aquí un punto en esa superficie, el punto es R. Pero claro, ¿cómo es la orientación de la superficie? La superficie puede estar, a mí me dicen un punto en el espacio, pero puede estar contenido en un número infinito de superficies. Por lo tanto, la fuerza esa, bueno, ya que va a ser un área infinitesimal, tendremos es diferencial de F. En Sonesi lo que utiliza es, pero bueno, vamos a utilizar esto, si queréis. ¿Qué es lo que tendría aquí? Pues la fuerza. Esto no sería por unidad de área, esto sería por unidad de área. Tendríamos entonces, ¿cómo va a ser? ¿De qué va a depender? Va a depender del punto en el que estás. Va a depender del instante en el que lo quieres. Y va a depender de la orientación de esa superficie en ese punto considerado. Bueno, en este caso tendríamos una diferencial. Tendríamos, o sea, que tendríamos esto es un vector, para eso es una fuerza, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora es donde viene el asunto. ¿Cómo nosotros podemos expresar ese vector? Pues vamos a poderlo expresar como un producto escalar para vosotros de una matriz por un vector. Esto va a ser, voy a utilizar ahí, estoy utilizando la notación del Sonesi, va a ser el tensor de esfuerzos. Aquí, claro, yo no puedo escribirlo en negrita, pero tampoco le voy a poner un signo de vector, porque no es un vector, es un tensor. Multiplicado, que va a ser 3×3, de rango 2, una matriz 3×3, y ahora es, que va a depender de qué. Sigma va a depender del punto del espacio y del instante de tiempo. La orientación de la superficie, ¿cómo va a venir dada? Pues ahora viene multiplicado por un vector unitario en la dirección correspondiente. ¿Por qué no lo pongo aquí a la derecha? Porque va a ser en la notación de Sonesi por la izquierda. Aunque va a dar igual multiplicarlo por la izquierda que por la derecha, porque el tensor va a ser, esa matriz va a ser una matriz simétrica. Por lo tanto, va a dar igual que multipliques por la izquierda, ¿verdad?, del álgebra, que por la derecha. Bueno, ese tensor, vamos aquí un segundo. Notación de, es una matriz 3×3, invariante frente a rotaciones, por eso es un tensor. Bueno, ¿qué significa el primer elemento? El primer elemento en esa matriz, 3×3, el sigma XX. El primer subíndice corresponde a la orientación de la superficie que estás tomando. Es decir, que si es un X, eso significa una superficie perpendicular al eje X. El siguiente subíndice, según el Sonesi, es la dirección de la fuerza que está actuando sobre la superficie con la orientación anterior. Visualmente, entonces tendríamos sigma XX, sigma XY, o con números se podría poner sigma 1,1, 1,2. Bueno,
Aquí, primer ejemplo. ¿Qué significa sigma xy? Es la fuerza por unidad de área. ¿Sobre qué superficie? Sobre una superficie orientada perpendicularmente al eje X y cuya dirección de la fuerza es a lo largo del eje Y. Sigma xy. Si es positivo, sigma xy, entonces significa que la cara perpendicular al eje X, cuidado, ¿por qué lado de los dos? Porque tengo aquí en el cubo, para que se vea visualmente, tengo una cara apuntando en el sentido positivo del eje X, pero también podría considerar en el sentido negativo del eje X. Lo que te está diciendo es, si esto es positivo, entonces, y la orientación es en el sentido positivo del eje X, entonces la fuerza tiene esta dirección y este sentido. Pero por la tercera ley de Newton, eso implica que si está actuando sobre la cara perpendicular al eje X con sentido contrario al sentido del eje X, entonces la fuerza sigma xy vendría en el sentido contrario del eje Y. ¿Por qué? Por la tercera ley de Newton. Impepinable. Ahí no hay, eso es física pura y dura. Bueno, si uno coge y mira para cada cara, pues significará que entonces, si tenemos, por ejemplo, sigma xx, ¿qué significaría sigma xx? Es la fuerza sobre una cara perpendicular al eje X, y esa fuerza tiene la dirección de el eje X, es decir, este vector que tengo por aquí. Sigma xz, perpendicular a esta cara y con la dirección del eje Z. En el Taylor, la notación es justo que si el primer subíndice es para la superficie y el segundo para la dirección de la fuerza, se intercambian. ¿Cómo sería entonces este vector? Pues tan sencillo como un vector que me da las componentes del vector unitario de la superficie, porque eso ahora es general, la superficie no tiene por qué estar orientada a lo largo del eje X, eje Y o eje Z, sino esto te da la orientación de la superficie, es decir, que aquí tendrías una componente, otra componente, otra componente, y aquí tendrías tus elementos en sigma. ¿De acuerdo? Esto sería 1 por 3, 3 por 3, esto será un vector 1 por 3. Y ese es el vector de esfuerzos, lo que pone en el SONESI, es decir, la fuerza por unidad de área. Bien, esto no sería nada más, diferencial de F sería sigma por diferencial de S sin signo de vector, el área de 35. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.